Vamos a pasar a uno de los momentos más emocionantes de la cumbre y es la presentación de los resultados del proyecto del estatismo a la libertad, implementado gracias al respaldo de Templeton Charity Foundation, un proyecto que contó con la investigación, formación y productos de difusión como esta cumbre, por ejemplo, como este evento en el que estamos todos hoy reunidos. La presentación de lo más esperado de la cumbre, la L3P, que es la hoja de ruta que propone una visión para superar el modelo de intervención excesiva del Estado con iniciativas que permiten liberar el potencial de las personas del país. Y por eso quiero darle paso en este momento al director ejecutivo del ICP, al doctor Carlos Augusto Chacón, que también nos acompaña y se va a dirigir a ustedes a continuación. Doctor Chacón. Lo que me llevo de la charla es que la libertad es importante para nosotros como sociedad, generar riquezas. Soy empresaria, creadora de valor. Mi nombre es Luis Eduardo y me dicen Lucho y soy empresaria, creadora de valor. Mi nombre es Luis Eduardo y me dicen Lucho y soy empresario. Ya esa sigla campesino, debieron de quitársela al campesino, hay que ponerle empresario. En el ICP creemos que la verdadera riqueza de un país está en su gente. Las ideas, la creatividad y el trabajo de las personas son el motor que impulsa el progreso. Cuando a las personas les va bien, al país le va bien. Pero ese potencial necesita ser liberado. Por eso, desde nuestra misionalidad, estudios, análisis y escucha, trabajamos para entender los fenómenos que afectan el progreso de Colombia. Lo hacemos con rigor, con evidencia y con un propósito claro: proponer soluciones para que Colombia libere el potencial de las personas y del país, y con ello logremos crear valor, crear riqueza y crear oportunidades. En nuestra investigación sobre cómo el intervencionismo estatal afecta al crecimiento y el desarrollo empresarial, encontramos un patrón que se repite. Muchos empresarios reconocen que enfrentan obstáculos por las intervenciones del Estado, pero al mismo tiempo esperan que el Estado esté siempre presente, resolviendo y acompañando. Trámites, burocracia inútil, trámites que no le aportan nada al empresario ni a la sociedad. Por la cantidad de impuestos, lo difícil que es conseguir la mano de obra calificada. Hace mucha falta la obra de mano calificada. Es un poco difícil por ahí, por ese lado. Y pues porque hay que tener una inversión grande. Es un círculo complejo. Más intervención, más dependencia, menos libertad para crear valor. No es solo un tema de trámites o de reglas, es un paradigma que limita el potencial de las personas. Entendimos algo fundamental: empresario no es solo quien tiene una gran empresa, empresario es todo aquel que participa de la función empresarial, que descubre oportunidades, organiza recursos, coordina esfuerzos y crea valor en su entorno, desde una tienda, un taller, un emprendimiento digital o una finca productora. Hay millones de colombianos que cumplen esa función todos los días. Soy empresaria, creadora de valor. Mi nombre es Luis Eduardo y me dicen Lucho y soy empresario. Yo soy Mirellita y soy empresaria. Porque se crea valor cuando las personas asumen su capacidad de transformar la realidad. Por eso salimos a recorrer el país, a escuchar a quienes están construyendo futuro desde sus negocios, desde sus ideas, desde su trabajo. Formamos a más de 8.900 personas en 64 municipios de 21 departamentos. Personas que quizá no se reconocían como empresarios, pero que al final aprendieron que crear valor es empresarialidad. Escuchamos sus preocupaciones, los retos para formalizarse, las barreras impuestas que les impiden crecer, las dificultades para acceder a financiamiento en entornos que no facilitan emprender y el temor constante a ser perseguidos por intentarlo. Porque cuando el entorno penaliza al que quiere hacer las cosas bien, se frena el potencial de las personas y del país. Y en medio de todas esas historias hubo un mensaje que se repitió con fuerza, directo, sencillo e irrefutable. Queremos trabajar, queremos progresar y queremos que nos dejen hacerlo. Se crea valor cuando las personas pueden actuar libremente, sin trabas, sin obstáculos innecesarios.
Desde el ICP no solo analizamos la realidad, proponemos un camino, creamos L3P, una hoja de ruta que propone una visión que busca superar el modelo de intervención excesiva del Estado con iniciativas que permitan liberar el potencial de las personas y del país, porque creemos que un país progresa cuando su gente progresa. L3P propone repensar el rol del Estado hacia un Estado limitado, eficiente y orientado a resultados, que se concentre en lo esencial, no un Estado omnipresente, sino uno que permita crear valor, crear riqueza y crear oportunidades. Con L3P proponemos 5 rutas articuladas. La primera, ruta fundamental para reformar el Estado, que sea limitado, eficiente y orientado a resultados. Un Estado que controle el gasto público para alcanzar el déficit cero y que se concentre en lo esencial, garantizar seguridad, justicia y reglas claras. La segunda ruta para el crecimiento económico, de regulación, reglas simples, pertinentes y procesos ágiles para avanzar hacia un entorno de libertad económica y orden fiscal, que permitan la generación de recursos y con ello liberar el potencial de las personas y del país en la creación de valor, riqueza y oportunidades. Tercera ruta, ruta para la seguridad. Una política de seguridad estratégica, adaptativa y sostenida para liberar a las personas de la violencia y del miedo. Cuarta ruta, para la infraestructura, la energía y el medio ambiente. Conectividad, un entorno de reglas claras, inversión y desarrollo de infraestructura y energía con sostenibilidad ambiental bajo un enfoque de ambientalismo de mercado. Y quinta ruta, para la generación del conocimiento, un sistema que promueva la libre elección, impulse la innovación y genere conocimiento útil, práctico y de calidad. Porque se crea valor cuando se libera el potencial de las personas y del país. En el ICP creemos que Colombia tiene un potencial inmenso, que millones de personas están creando valor todos los días, que el futuro de este país no depende de un Estado que lo controla todo, sino de un Estado que deja ser y crecer y de personas que se atreven a construir, porque cuando a las personas les va bien, al país le va bien, y porque se crea valor cuando se permite crear valor, crear riqueza y crear oportunidades. Buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta cumbre del espíritu empresarial. Qué alegría tenerlos con nosotros, que nos acompañen hoy, que hayan venido de distintas partes, que hayan sacado de su tiempo para escuchar lo que queremos decirles desde el Instituto de Ciencia Política. Como lo acaban de ver en el video, en el ICP decidimos romper esquemas y romper paradigmas. Por eso salimos de Bogotá para ir directamente a los territorios, no solo a formar, sino a escuchar, a aprender y a entender las realidades que vive la gente. Ya no basta con señalar los problemas del país, hay que enfrentarlos con determinación. Y lo que hemos visto y lo que hemos vivido junto a miles de colombianos no es solo el diagnóstico de fenómenos lejanos o una percepción. Lo que hemos visto es dolor, es frustración y es potencial atrapado. Porque si algo hemos aprendido es que la mayoría de las personas quieren que las dejen trabajar, que las dejen crear, que las dejen hacer. Quieren construir un futuro para ellos, para sus familias, para sus comunidades y para el país. Pero una y otra vez el Estado termina siendo un obstáculo cuando interfiere excesivamente en el proceso de mercado o falla por estar ausente en lo esencial, garantizar seguridad, justicia y reglas claras. Durante nuestro programa de formación Creadores de Valor, que desarrollamos el año pasado gracias al apoyo de la World Templeton Charity Foundation, llegamos a más de 8.900 personas en 64 municipios y 21 departamentos. Y en cada rincón del país escuchamos la misma historia, con distinto acento y distinto nombre, como Yamile, que hoy nos acompaña y está acá. Y déjenme contarles que cuando la conocí el año pasado,
Yamile me prendió una luz de esperanza. Es una mujer trabajadora que tiene su negocio y que se levantó en medio de la formación con un mensaje muy claro y muy esperanzador, porque cree en ella y reconoce que es ella la que puede crear valor para sí misma. No cree en los subsidios y su discurso me impactó, me generó emoción. Por eso hoy nos acompaña aquí y va a ser una de nuestras panelistas. Pero como Yamile, escuchamos miles de historias de colombianos que quieren exactamente lo mismo, pero que cada día se enfrentan a las trabas del Estado. Leoncio y su esposa, dueños de una empresa mediana de asesorías en turismo rural, quieren ofrecer sus servicios en otros municipios, pero no es seguro visitar ciertas zonas del país, lo que limita el crecimiento de su empresa. Magnolia en el Meta lleva más de 2 años esperando el registro del INVIMA para lanzar su línea de maquillaje con productos naturales. Rafael tiene un restaurante a las afueras de Riohacha y a pesar de que en el municipio digitalizaron los pagos de impuestos, en su zona aún no hay cobertura de internet. Todavía se ve obligado a trasladarse y a hacer largas filas. Patricia tiene una empresa consolidada de carimañolas congeladas. Quiere llevar sus productos a otros países, pero no ha podido superar el laberinto para poder exportar. Juan dirige una empresa de carga en el eje cafetero. Cada año debe renovar más de 20 trámites entre permisos y reportes a entes de control distintos para operar en diferentes rutas. A esto se le suman los peajes, la técnico-mecánica, los seguros y las multas mal notificadas. Además, el control de precio de los fletes que hace que su negocio enfrente problemas de competitividad. La logística no es su problema. El papeleo, los sobrecostos, la burocracia y el control de precios sí son un obstáculo. Además, Juan y su empresa se enfrentan a la inseguridad en las vías, los bloqueos y la imposibilidad a la hora de transitar por ciertos horarios, por vías que antes no representaban un peligro para los transportadores. Muchos de estos problemas ustedes los comparten, los identificaron cuando diligenciaron el formulario de inscripción, y creo que tenemos una nube con las palabras que se formaron. Ahí están. Esos problemas son el reflejo de un mal que enfrenta Colombia. Es la realidad y el dolor que viven millones de colombianos. Estas son sus palabras cuando les pedimos que se inscribieran a este evento. Estas personas y muchas otras, en lugar de dedicar su tiempo y sus recursos a entender el mercado, descubrir oportunidades, mejorar su oferta y responder a las preferencias de los consumidores, terminan atrapadas en una maraña de trámites, exigencias arbitrarias y burocracia ineficiente que consume su energía y destruye su impulso. Muchos de estos casos se ven también reflejados en nuestro índice de burocracia que publicamos desde el año 2021. No es que falte talento o iniciativa. Lo que sobra es un sistema que desvía el esfuerzo hacia el cumplimiento de reglas absurdas o descontextualizadas, en lugar de permitir que los empresarios se concentren en crear valor. ¿Qué tienen en común o qué tenemos en común con todas estas personas? Que quieren trabajar, que quieren hacer empresa, que quieren salir adelante, pero están atrapados en un círculo perverso. Un modelo que comienza con la intervención excesiva del Estado, trámites, licencias, permisos, burocracia, impuestos, reglas cambiantes, lo que se agrava si consideramos que cada vez más esta situación se da en entornos de inseguridad, extorsión y una justicia que no es eficaz. Un modelo que alienta dinámicas donde las personas terminan dependiendo del Estado, no porque lo elijan, sino porque se les cierran las demás opciones. Esto termina por afianzar una expectativa de que sea el Estado quien resuelva los problemas, imponga reglas a la medida, reparta ventajas o compense pérdidas con subsidios que no alcanzan a cubrir los costos de su propia intervención en el mercado. Una lógica para premiar la cercanía con el poder en lugar de la capacidad de crear valor, y que castiga la autonomía, el riesgo y la iniciativa de quienes deciden actuar por cuenta propia. Un modelo que restringe la libertad, limita el potencial de las personas y del país, castiga la iniciativa privada, erosiona la confianza y pareciera querer condenarnos a la resignación. Un modelo que no solo obstaculiza,
sino que se justifica a sí mismo prometiendo resolver los problemas que él mismo genera. Es decir, el Estado no solo falla, justifica sus intervenciones sobre la base del fracaso que él mismo provoca. Eso es lo que nosotros llamamos un modelo de intervención excesiva del Estado. Burócratas enfocados en el proceso y no en los resultados, que justifican regulaciones e intervenciones para corregir supuestas fallas del mercado sin antes corregir las fallas del Estado. Pocos o nulos son los esfuerzos por reconocer y corregir las externalidades negativas, las consecuencias no anticipadas, los efectos perversos o los bajos resultados producidos por la regulación como herramienta de planificación central. Este es el verdadero círculo perverso: más intervención, más dependencia, menos libertad. Y eso se traduce en menos espacio para crear valor, menos espacio para que Colombia avance y más dependencia del Estado y de quienes ejercen el poder. Y ante esta realidad surge una pregunta que es inevitable. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Nos resignamos? ¿Esperamos que el Estado se reforme solo? ¿O tomamos acción? La respuesta creemos que es bastante clara. No podemos esperar más. Tenemos que tomar acción. Por eso desde el ICP convocamos esta cumbre de espíritu empresarial, porque es el momento de romper con ese círculo perverso y pasar del diagnóstico a la acción. Es hora de construir soluciones desde la sociedad civil, desde quienes sí creemos en las personas, en su capacidad de transformar su realidad y la del país. Desde el ICP hemos recorrido un camino que trasciende la coyuntura. Tenemos una trayectoria que se evidencia en investigaciones, espacios de debate con tomadores de decisión y actores de la sociedad civil, formación de líderes, publicaciones, índices de medición como el índice de afinidad con la libertad económica. Durante años hemos recorrido el país, promoviendo ideas, escuchando a los ciudadanos, evaluando la política pública y sembrando las bases de un nuevo paradigma. Tenemos una trayectoria en defensa de la libertad económica, los derechos de propiedad privada, el Estado limitado, la estabilidad monetaria y la libre competencia. Una trayectoria que se evidencia en lo que hacemos. Durante años recorrimos el país promoviendo esas ideas y escuchando a la gente. Y hoy damos un paso más. Y por eso estamos aquí. Porque creemos que algo distinto sí es posible. Porque reconocemos que el verdadero motor del país está en las personas. Que todos los días deciden crear valor a pesar de las barreras. Esta cumbre del espíritu empresarial nace para reconocer ese esfuerzo, visibilizarlo y multiplicarlo. Queremos que cada persona que emprende, que monta un negocio, que cultiva su tierra, que transforma una idea en una oportunidad para otros, se reconozca como lo que ya es: un empresario, un creador de valor, una fuerza activa del sector privado, una columna vertebral de la economía colombiana. Incluso en medio de la certidumbre y del intervencionismo han sostenido este país. Pero hay algo que debemos reconocer con total honestidad. Muchas de esas personas no se identifican a sí mismos como empresarios. Hemos conversado con personas que montan negocios, que lideran emprendimientos, ya sean rurales, urbanos, digitales, que generan empleo, producen valor todos los días y aún así se siguen llamando a sí mismos emprendedores. Como si todavía no hubieran cruzado una línea invisible, como si no ejercieran una función empresarial. Como si el título de empresario estuviera reservado para unos pocos. Por eso queremos dejar algo claro. El emprendimiento es valioso. Es de hecho la primera expresión de la acción empresarial. Es el punto de partida de quien detecta una oportunidad, se arriesga y empieza a crecer. Pero cuando alguien lleva años sosteniendo una actividad productiva, generando ingresos, resolviendo problemas, sirviendo a sus clientes y creando valor, ya no está emprendiendo. Lo que está es ejerciendo plenamente la función empresarial y eso hay que reconocerlo. No hay una línea invisible entre el emprendedor y el empresario.
Lo que hay es una narrativa que ha hecho creer a muchos que su rol es menor, que aún no han llegado, cuando en realidad ya están ejerciendo la empresarialidad y de paso contribuyendo a movilizar la economía del país. Desde la Escuela Austriaca de Economía hemos aprendido algo muy valioso. El empresario es todo aquel que desde la incertidumbre descubre oportunidades, coordina recursos y responde al mercado con soluciones. Y por eso insistimos, si crea valor en libertad, es un empresario y debe reconocerse como tal. Esa brecha cultural, mental y simbólica entre emprendedor y empresario es otra forma de limitación. Es un resultado directo de la visión estatista que infantiliza a las personas, que las vuelve dependientes, que les niega la posibilidad de verse como protagonistas de su propio progreso. Una visión que distorsiona la realidad para estigmatizar al empresario y al mismo tiempo reducir al emprendedor a una figura frágil, casi incapaz, que necesita el Estado para sobrevivir. No es casualidad que desde el propio gobierno se diga que no es el empresario el que da empleo, sino el trabajador el que da riqueza. O que el microempresario no es más que un trabajador de su propia empresa. Esa mirada desconoce la creación de valor, la inversión de riesgo, la responsabilidad de emprender y de sostener un negocio. Y sobre todo, busca mantener a millones en el autoempleo, la subsistencia y el día a día, sin futuro, sin escala, sin libertad y sin visión. Sin la posibilidad de formar capital para ahorrar, invertir y crecer. Tenemos que romper con esa mentalidad que justifica la intervención estatal, que dice que si el Estado no se mete, todo se cae. Por eso esta cumbre no solo busca visibilizar el espíritu empresarial, busca reivindicarlo, nombrarlo y reconocerlo. Porque todo aquel que crea valor en libertad es un empresario y su espíritu empresarial es una fuerza creadora que debe ponerse a la vanguardia en la búsqueda de soluciones si realmente aspiramos a liberar a Colombia del peso que ha impedido por décadas que desatemos todo su potencial para el progreso. Y si lo logramos, esas personas van a reconocerse como tales. Si logramos que entiendan el rol transformador que tienen, entonces también entenderán el valor de defender su libertad para seguir creciendo. Pero reconocer ese valor, empoderar a quienes crean y sostienen este país, no puede quedarse solo en un discurso o en un acto simbólico. Necesitamos algo más profundo, una transformación real del entorno en el que operan estas personas que emprenden, que producen, que invierten, que hacen empresa. Y por eso esta cumbre no es un punto de llegada, es un punto de partida. Un espacio donde se reivindica el espíritu empresarial, sí, pero también donde se lanza una propuesta con iniciativas políticas concretas para liberarlo. Una hoja de ruta que parte del principio de que la libertad no puede depender del permiso del Estado, porque creemos que liberar el potencial de las personas es liberar el potencial del país. Colombia no necesita caudillos que nos dirijan como si ellos fueran pastores y nosotros ovejas. Necesita personas empoderadas que le exijan a los políticos que den resultados y asuman la responsabilidad de sus fracasos. Y para eso necesitamos cambiar las reglas de juego, limitar al Estado para empoderar a las personas. Para entender por qué es necesario que desde la sociedad civil se transforme el modelo institucional, preguntémonos. ¿Qué país hemos construido para esas personas que deciden crear valor? ¿En qué condiciones están emprendiendo, invirtiendo, ejerciendo su función empresarial y creando valor? ¿Qué tenemos hoy en Colombia? Un tejido empresarial que más del 90% son MIPYMES y muchas de ellas están en la informalidad. ¿Les parece a ustedes que esa es la senda del crecimiento, esa es la senda del desarrollo? ¿Que así vamos a superar los problemas? ¿Y por qué tenemos esa estructura? ¿Cuál es la razón? Porque el costo de crecer es muy alto, porque es difícil formar capital, porque cada paso hacia adelante
se enfrenta a barreras que desincentivan, distorsionan e impiden que el talento, el esfuerzo y la iniciativa individual se convierta en progreso real. Por supuesto, incluso en un entorno de libertad, no todas las empresas lograrán sobrevivir al proceso de mercado. Es parte de la dinámica natural de la competencia, pero muchas otras sí lo harán, porque ofrecen valor, porque saben adaptarse, porque entienden a sus clientes. Pero a pesar de eso tendrán que desgastarse navegando el laberinto de trámites, impuestos y permisos que impone el Estado. Un laberinto que roba tiempo, energía, recursos y oportunidades. La oportunidad de formar capital y hacer crecer su negocio, recibir información del mercado, de conocer mejor a sus clientes, de descubrir nuevas soluciones, de innovar y de crecer. Empresas con potencial que podrían competir, pero que terminan limitadas, no por el mercado, sino porque el Estado que las distrae, las frena y muchas veces simplemente las saca del camino para proteger a unos sectores. Y hoy decimos con claridad, creemos en el espíritu empresarial, creemos en el poder de las personas. Y si sabemos que si liberamos a las personas de las cargas burocráticas, regulatorias y tributarias y de un Estado que todo lo pretende controlar y planificar, Colombia podrá transformarse desde donde realmente nace el progreso, desde abajo, desde la acción libre y creativa de cada persona que quiere construir, emprender y dejar huella. Déjenme preguntarles, ¿alguna vez ustedes han sentido que tienen más para dar, más para ofrecer, para construir, para crecer? Pero la inseguridad, la incertidumbre o la falta de reglas claras los hace frenar, dudar o simplemente renunciar. ¿Cuántas ideas han tenido que dejar en pausa? ¿Cuántas oportunidades han tenido que postergar por miedo a perderlo todo en un entorno que no da garantías ni permite avanzar con libertad? Hoy hemos venido a cambiar eso y a construir un nuevo círculo, un círculo virtuoso que rompa el círculo de la dependencia. Ese es el círculo virtuoso de la libertad y la creación de valor. Porque cuando las personas son libres para actuar, para emprender, para formar capital e invertir, crean valor, riqueza y las oportunidades se multiplican para todos. Y cuando eso ocurre, el país crece. Colombia ha logrado avances importantes, por supuesto, pero aún insuficientes. Sectores como las telecomunicaciones, el financiero, la infraestructura, el educativo no estatal e incluso parte del sistema de salud han progresado gracias a la participación de la iniciativa privada y a la apertura a la competencia, aun cuando bastante limitada y con controles de precios. Son sectores que han demostrado que cuando se permite la participación del sector privado es posible mejorar la cobertura, elevar la calidad y generar soluciones sostenibles. Pero esos avances han sido parciales, han sido insuficientes y en muchos casos frágiles. Si bien hemos crecido, no lo hemos hecho tanto como hubiéramos podido, como lo han hecho los países que han privilegiado las reglas de la libertad económica, renunciando al proteccionismo y al estatismo que interviene deliberadamente en el proceso de mercado. ¿Por qué no estamos donde podríamos estar? ¿Es en serio que nos sentimos contentos con los resultados que hemos obtenido como país? ¿No creen que algo más se hubiera podido haber logrado? ¿Por qué no estamos allá? Porque seguimos atrapados y dependiendo de reglas inestables, decisiones políticas discrecionales y en muchos casos arbitrarias, con un entorno que no garantiza ni continuidad, ni protección institucional de los derechos de propiedad privada, ni seguridad jurídica y física, ni el Estado de Derecho. Colombia no es un país sin esfuerzo ni sin talento. De hecho, tenemos mucho, pero lo que hemos hecho es permitir que las regulaciones tengan a millones en la informalidad laboral y empresarial, tanto en lo urbano como en lo rural. Una situación que es insostenible, que es inaceptable. 13 millones de personas hoy están en la informalidad. 13 millones de personas no se pueden formalizar por las barreras que hemos creado que impiden la formalización. Y eso significa también una carga para nosotros que pagamos impuestos.
Y eso significa una carga para el empresario que tiene que cumplir con los trámites desde la formalidad. Es un país lleno de potencial, atrapado en una arquitectura institucional que castiga el éxito, penaliza la libertad económica y erosiona la confianza. Los datos lo confirman. En mediciones internacionales como el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute, el Índice de Prosperidad de Legato, el Doing Business del Banco Mundial o los propios reportes de la OCDE, Colombia se ubica sistemáticamente en la mitad baja de la tabla y en algunos casos en el último lugar, como es el caso del Índice de Competitividad Fiscal. No por falta de capacidad empresarial, sino por las barreras que impone el propio Estado o por su ineficiencia para resolver lo más importante, la seguridad, la justicia y las reglas claras. Si bien este ciclo político no creó todos los problemas, sí los exacerbó, hasta ser evidente lo insostenible que es el actual modelo estatal, demostrando que nuestras instituciones son frágiles y que los avances pueden convertirse en retrocesos. El hecho de que en menos de 3 años un gobierno haya podido crear un caos sistémico, paralizar la inversión, afectar la seguridad jurídica, deteriorar los servicios básicos y poner en riesgo la seguridad energética, nos debe llevar a cuestionarnos qué tanto confiamos en esa institucionalidad. Pero además se ha permitido que diversas estructuras criminales controlen el territorio impunemente, manteniendo a las personas sometidas al miedo y a la incertidumbre. Esa es la prueba más clara de la fragilidad de nuestro sistema democrático a causa del poder excesivo que se concentra en el Estado y en el gobierno central. Una fragilidad que se explica porque el poder estatal sigue siendo demasiado concentrado, un poder que se ejerce con sesgo antiempresa, que busca restringir la libertad económica, debilitar los derechos de propiedad privada, la libertad de asociación, que quiere imponer determinantes arbitrarias sobre cómo se puede usar el suelo, cambiar las reglas del ordenamiento territorial y la autonomía de las autoridades locales, que quiere controlar los precios, intervenir en la actividad productiva, decidir qué sectores pueden crecer y cuáles deben desaparecer, y subordinar la economía a la ideología y al capricho político. Y es aquí entonces donde debemos hacernos una pregunta que además de incómoda es urgente. ¿De qué sirve un Estado que crece si con ese crecimiento no se mejora la vida de las personas de forma sostenida? Si tras décadas de gasto en expansión, el miedo sigue siendo parte de la cotidianidad, si la informalidad se mantiene, si no es posible formar capital para crecer y las oportunidades cada vez están más limitadas. Porque no se trata solo de un modelo económico que limita a las personas a causa de la intervención excesiva del Estado, sino de un modelo institucional que, lejos de resolver, se ha vuelto parte del problema. Y entonces, con toda razón, ustedes y la sociedad en general y nosotros nos preguntamos, ¿tanto gasto público para qué? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está el cambio en la vida real de las personas? El presupuesto crece cada año, pero la inseguridad y la impunidad también. Los impuestos aumentan, pero a costa del capital que necesita el país para crecer y competir. Se desincentiva la inversión, que ya viene en caída, y las personas, quienes pagamos ese sacrificio, no vemos resultados tangibles que lo justifiquen. No hay infraestructura que transforme, ni seguridad que proteja, ni servicios básicos que respondan a las necesidades de las personas. Solo una creciente carga que asfixia al sector productivo sin ofrecer un retorno real a la sociedad. ¿Qué sentido tiene mantener una estructura estatal que gasta sin transformar, que funciona sin impactar y sin evaluar, que opera sin propósito? ¿En qué momento dejamos de exigir impacto y nos conformamos con la ejecución? Simplemente nos preocupamos porque ejecuten el presupuesto, pero no nos preocupamos por el impacto, por el cambio real en la vida de las personas. Porque eso es lo que ha pasado. La gestión pública se ha convertido casi que en un ejercicio contable y no en una estrategia para mejorar vidas. ¿Cómo se explica que en medio de una crisis fiscal el Estado colombiano siga creciendo en su burocracia como si nada pasara?
Nos dicen que es por solidaridad, por justicia social, por dinamizar la economía. Sin embargo, la realidad es otra. Los impuestos que pagamos no están transformando vidas, sino engordando el aparato estatal. En 2025, la nómina formal del gobierno superó los 60 billones de pesos, un aumento del 26% en 2 años, lo que implica un crecimiento de aproximadamente 47.6 billones en 2023. A esto se suma un rubro que crece de forma alarmante, los famosos contratos de prestación de servicios. Desde la posesión de Gustavo Petro en agosto de 2022 hasta marzo del 2024 se han destinado más de 8 billones de pesos a esos contratos en entidades centralizadas. Sin embargo, la magnitud del problema se agrava en 2025. En los primeros 3 meses se han celebrado contratos por 14.3 billones de pesos y solo en febrero de este año se firmaron 140.000 contratos. Un récord histórico que es 1.6 veces más elevado que el total anual de 87.000 contratos reportados en 2018. Este aumento refleja una tendencia de contratación masiva y precaria, a menudo vinculada a compromisos políticos más que a productividad. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para contratar asesores sin funciones? ¿Para repartir cuotas políticas? ¿Para saturar entidades públicas al punto de tener que rotar escritorios con pico y placa, como ya ocurre en algunos ministerios, según reportan medios de comunicación? ¿Qué sentido tiene que el Estado siga creciendo en burocracia mientras se reduce la inversión, se paralizan proyectos y se multiplica la frustración ciudadana? El problema no es solo el tamaño del Estado, es la ausencia total de resultados con impacto. Un Estado que planifica con base en la inercia, que premia la ejecución sin evaluar el impacto y que convierte el presupuesto en un botín electoral y en una herramienta de transformación. Cada año el presupuesto aumenta, no en función de unos resultados, sino en función simplemente de esa inercia. Lo seguimos aumentando. Y a la par se sigue aumentando la carga impositiva. Y mientras tanto, el déficit fiscal sigue creciendo. Eso no es política social. Es un derroche institucional que pagamos todos. Mientras las personas enfrentan trabas para formalizarse, el Estado aumenta el gasto público en empleos que no crean valor y que significan más cargas tributarias para todos. Y por eso nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a financiar un aparato que crece sin límites, mientras le niega a millones de colombianos las condiciones más básicas para progresar en libertad? La respuesta a esta situación es tan clara como incómoda. El problema está en la forma como está diseñado el aparato institucional del Estado colombiano. Un Estado que no cumple su rol, que interviene donde no debe, controla precios, impide la inversión, que se expande sin control, multiplica funciones, interviniendo en todo y que fracasa en lo fundamental: garantizar la seguridad, la justicia y las reglas claras. Y tenemos que insistir en esta idea, porque si algo se supone justifica la naturaleza del Estado, es que nos garantice seguridad, justicia y unas reglas estables, y no lo está haciendo. Un Estado que se ha vuelto más grande, más costoso, más politizado, pero también más ineficaz, llevando a que las personas vivan con miedo, frustradas y con incertidumbre. Un Estado que legitima su expansión bajo la narrativa de administrar solidaridades, pero que en la práctica reproduce esquemas de captura institucional, otorga privilegios a quienes controlan la asignación de los recursos, convierte los programas sociales en plataformas clientelares y transforma el gasto público en un mecanismo para la preservación del poder, no en una herramienta efectiva para superar la pobreza o promover la movilidad social. Y lo más alarmante, los que toman las decisiones no pagan ningún precio por los problemas que generan. Mientras los ciudadanos debemos enfrentar las consecuencias que causan esas malas decisiones. Y esto no es solo producto de un mal gobierno, es el resultado de un modelo institucional que permite esa concentración excesiva de poder, su abuso y desviación. Un modelo que no tiene frenos reales,
que no tiene contrapesos eficaces para prevenir la arbitrariedad, que le da a quienes administran el Estado un poder que pueden usar de forma arbitraria, al punto de desconocer decisiones judiciales o implementar por decreto reformas que son negadas en el Congreso, al tiempo que tienen la capacidad de negarle a personas la libertad para avanzar en sus proyectos de vida, de quitarles oportunidades. ¿Qué tenemos entonces? Un presupuesto que entre el 2019 y el 2025 registra un crecimiento nominal del 102%. 102%. Pasamos de 258.9 billones en 2019 a 523 billones en 2025. Y en este año, de ese presupuesto, el 21,53% se destina al servicio de la deuda, el 62,7% a funcionamiento y el 15,77% a la inversión. Es decir, el Estado necesita 327.9 billones de pesos para invertir 82.4 billones. ¿Les hace a ustedes alguna lógica? ¿Les parece lógico que se necesite más para invertir poco? Todo ese presupuesto con resultados que son precarios, una economía que penaliza a quienes generan recursos, que obstaculiza la inversión, desincentiva la formalización y limita el crecimiento. Un sistema educativo que es rígido y centralizado, que no forma para el trabajo ni para la libertad y que está desconectado de las oportunidades reales, está desconectando de las oportunidades reales a los jóvenes. Una justicia que falla literalmente por errores de formato. Criminales que quedan libres por fallas absurdas de procedimiento, mientras la impunidad alimenta el poder de las estructuras criminales. Una infraestructura rezagada, sometida a la inestabilidad normativa, y hoy nos enteramos también que al capricho político de usar los recursos de la infraestructura para cosas distintas. Un sistema energético en riesgo por decisiones ideológicas que desconocen la capacidad productiva del país y nuestra riqueza, la capacidad que tenemos para tener seguridad energética. Por eso, L3P nace como una hoja de ruta para resolver todos estos problemas. Por todo esto, para nosotros reformar el Estado no es un capricho ideológico, no es una consigna partidista, es la realidad que hemos documentado a través de mesas de expertos, encuestas, como sabemos, investigaciones, nuestros indicadores e instrumentos de medición, los testimonios ciudadanos y análisis técnicos. El Estado colombiano, tal como está hoy, no permite que las personas liberen su potencial, lo que frena claramente el crecimiento del país. Y si no se transforma de raíz, seguirá bloqueando el progreso del país. Porque cuando el Estado se enfoca en lo esencial y no interviene excesivamente, ni controla deliberadamente el proceso de mercado, las personas pueden liberar su potencial. Y cuando eso pasa, se activa el crecimiento económico, se rompe el asistencialismo, se fortalece la democracia, se dinamiza el tejido empresarial y se reconstituye la confianza, que es fundamental para que tengamos una democracia vibrante. ¿Cómo hacemos que esto pase? Ya hemos visto lo que está en juego. Está claro para todos lo que el país se está jugando. Sabemos qué nos impide avanzar. Y también sabemos que no podemos seguir esperando soluciones desde las estructuras de poder. Las transformaciones y las reformas que se requieren no vendrán desde arriba, sino las exigimos desde la sociedad civil. Si nosotros no exigimos esos cambios no nos los van a prometer ningún candidato presidencial, ningún caudillo, ni ningún candidato al Congreso. Tenemos que exigirlas nosotros. El costo de postergar las soluciones de los problemas es demasiado alto y no podemos esperar más. No puede pasar más tiempo sin que demos este debate y pongamos en discusión el modelo que tenemos de Estado. Por eso desde el ICP presentamos L3P como una hoja de ruta para liberar el potencial de las personas y del país. Construida desde la sociedad civil, basada en evidencia, en nuestro trabajo territorial, en la escucha, el análisis técnico y la convicción profunda de que las personas en libertad pueden transformar su realidad. Cuando las personas pueden actuar en libertad, son el motor de la transformación.
Y para que eso ocurra, el entorno institucional tiene que reformarse. ¿Cómo lo proponemos hacer? 5 rutas para la transformación, para que esto sea posible. La ruta de la reforma al Estado, la ruta para el crecimiento económico, la ruta para la seguridad, la ruta para la infraestructura, la energía y el medio ambiente, y la ruta para la generación del conocimiento. La primera ruta, la ruta para la reforma al Estado. Todo esto empieza gracias a esa ruta, que es la ruta fundamental, que es la autopista por la que todo tiene que pasar. Una reforma al Estado para que sea limitado, eficiente y orientado a resultados. Un Estado que controle el gasto público para alcanzar el déficit cero y se concentre en lo que corresponde y con eficacia. Esto implica necesariamente reducir el tamaño del aparato estatal y limitar su poder para liberar el potencial de las personas. Lo primero que debemos transformar no es un programa, ni una ley, ni un ministerio, es el modelo total del Estado, porque mientras siga creciendo, sin control, gastando sin impacto y regulando sin sentido, todo lo demás seguirá atrapado en la inercia. Por eso la primera ruta es la ruta que se enfoca en rediseñar el aparato del Estado, limitar su tamaño, racionalizar su poder y orientarlo siempre al resultado. No estamos hablando de debilitar lo público, estamos hablando de hacer que el Estado cumpla su función esencial, garantizar seguridad, justicia y reglas claras. Y para lograrlo realmente se necesita una política de déficit cero. Algunos dirán que la política de déficit cero no es viable, no es posible. Que por eso existe la regla fiscal, porque supuestamente es necesario un déficit tolerado para sostener la política social. Pero esa afirmación parte de una premisa profundamente equivocada, la de que el Estado por naturaleza debe ser deficitario. Y no. El déficit no es un destino inevitable, sino ahorita cuando escuchen a Héctor se van a dar cuenta por qué lo que estoy diciendo lo digo con toda tranquilidad, porque Argentina nos está dando un ejemplo de eso. No es un destino inevitable, es un síntoma de un Estado sobredimensionado que gasta sin evaluar impacto y que opera con una lógica presupuestaria inercial. Por eso nuestra propuesta parte de una convicción distinta. Sí es posible un Estado sin déficit, siempre que se reforme estructuralmente. Un Estado limitado, eficiente, que priorice, que rinda cuentas y que no esté diseñado para gastar por gastar. Y eso implica transformar la forma en la que se planifica y se ejecuta el presupuesto. Implica pasar de una política fiscal centrada en la ejecución a una política orientada a los resultados, a la rendición de cuentas. Porque un déficit perpetuo no es política social, es irresponsabilidad institucional. El verdadero problema de Colombia no es que la regla fiscal esté funcionando o no, el problema es cómo se ha aplicado. Desde su adopción, la regla fiscal ha demostrado ser insuficiente para garantizar una disciplina fiscal efectiva y sostenida. Sus limitaciones estructurales han obligado a introducir ajustes normativos como la reforma en 2021 y a recurrir a mecanismos de flexibilización e interpretaciones discrecionales para absorber desbalances de corto plazo. Lo que comenzó como un compromiso de sostenibilidad terminó convertido en una cláusula de escape. Y mientras tanto el gasto público sigue creciendo sin control y la regla fiscal se puede modificar sin consecuencias. Y si eso sigue pasando, seguiremos atrapados en la misma lógica. Más impuestos, más deuda, menos inversión, menos confianza, menos libertad. Recordemos que el 21,53% del presupuesto general de la Nación de este año se destina al servicio de deuda. En los últimos 30 años, el balance fiscal del Estado colombiano siempre ha sido deficitario. No hay una sola vigencia desde 1994 en la que el Estado haya gastado menos de lo que recauda. Y aunque la regla fiscal fue diseñada para corregir ese desequilibrio, lo cierto es que no ha limitado el problema estructural, sino que lo ha normalizado bajo el disfraz de un déficit permitido. El balance primario debe reflejar de forma responsable una gestión prudente entre ingresos permanentes y gastos estructurales.
No podemos seguir aceptando que cada gobierno haga ajustes para seguir gastando sin límites. Lo que proponemos es bastante claro. Déficit cero como una meta estructural a mediano plazo, alcanzable mediante una reforma profunda del Estado. Una política fiscal que reordene las prioridades, elimine clientelas políticas y gastos improductivos, prohíba aumentar el gasto sin identificar fuentes reales de ingresos y de financiamiento, que racionalice el gasto de funcionamiento, que priorice la inversión con propósito y evaluación, que estructure el presupuesto bajo mecanismos de evaluación ex ante y ex post, e incorpore instrumentos como el presupuesto base cero y la revisión de impacto regulatorio y fiscal. Esta política no desconoce la necesidad de inversión social. Al contrario, busca que se fortalezca, se focalice y se exijan resultados. Por eso lo que proponemos es bastante claro, es volvernos mucho más exigentes y que el Estado sea mucho más honesto con la ciudadanía. Una política de déficit cero, no como consigna ideológica, sino como un principio institucional que obliga al Estado a priorizar, a evaluar y a rendir cuentas en lugar de trasladar sus fallas a las personas que producen, invierten y pagan impuestos. En una economía como la colombiana, que sigue siendo poco intensiva en capital, y ya hemos visto por qué, ya se los he dicho muchas veces en esta intervención, porque es imposible formar capital, o es muy difícil, que vulnera permanentemente además el ciclo del gasto público y está sujeta también a factores externos, es inaceptable continuar con una política de balance fiscal deficitario. Déficit cero constituye un principio rector para construir un Estado que no dependa de endeudarse para sobrevivir, que respete a quienes generan valor y que recupere la confianza de los ciudadanos e inversionistas, porque un Estado que no sabe controlar su presupuesto no puede exigirnos más sacrificios a quienes producimos. Y un gobierno que no sabe priorizar no puede pedir más confianza ni más impuestos. Se trata de usar los recursos de las personas con responsabilidad sin comprometer sus futuros. Por eso déficit cero debe ser mucho más que una meta fiscal, debe ser una nueva forma de concebir la relación entre la sociedad y el Estado. Solo así podremos romper con la lógica del Estado expansivo y construir uno austero, eficiente y centrado en resultados. Déficit cero es una transformación del modelo fiscal, es dejar de planificar el presupuesto por inercia, es cortar el cordón umbilical entre la política y el gasto. De establecer límites reales, medibles y verificables, y no promesas técnicas que se borran en cada ciclo electoral. Cuando las personas pagamos impuestos, estamos cediendo parte de nuestra propiedad privada y esperamos responsabilidad que genere confianza. ¿Qué implica entonces esta reforma? Reorganizar de fondo la rama ejecutiva, eliminar entidades que no generan valor para las personas, fusionar entidades con funciones duplicadas o redundantes y romper la lógica de la expansión permanente del Estado. Implica rediseñar la gestión pública no para premiar la ejecución, sino para exigir resultados, para que cada peso esté orientado a mejorar la vida de las personas, no a sostener estructuras que solo reparten cargos y privilegios. Implica también recuperar el orden fiscal, no por ortodoxia, sino por responsabilidad. Es decir, reorganizar el aparato estatal para eliminar estructuras innecesarias, evitar el derroche y alcanzar el orden fiscal mediante una política de déficit cero. Porque un Estado sin límites se convierte en una amenaza para la libertad y para la sostenibilidad del país. Y cuando eso pasa, no solo se ahoga el crecimiento, se erosiona la confianza, se multiplica la frustración y se castiga a quienes crean valor. Esta ruta también implica transformar la justicia para que sea eficiente y sin privilegios, reestructurar los órganos de control para vigilar con efectividad, modernizar el sistema político para mejorar la representación y el control ciudadano y descentralizar para resolver desde lo local. Es hora de romper con la historia de la descentralización que no ha sido posible. Es hora de apostarle a una descentralización real, al fortalecimiento de lo local, de la autonomía de los territorios. Y por eso lo que proponemos es hacer el Estado mucho más liviano, redefinir el rol del Ejecutivo para enfocarlo en funciones esenciales y orientadas a resultados, eliminar estructuras que alimentan el gasto pero no entregan soluciones, romper con la inercia institucional y los incentivos que distorsionan el gasto de funcionamiento, reorientar el presupuesto hacia a lo que verdaderamente impacta la vida de las personas, alcanzar el equilibrio fiscal con un Estado austero, responsable y centrado en lo esencial.
Reducir el tamaño del Estado y alcanzar el déficit cero no significa desamparar a los más vulnerables. Significa dejar de usar la política social como justificación para sostener un aparato clientelista, ineficaz y capturado por grupos de interés. Significa enfocar las ayudas en quienes realmente las necesitan, medir su impacto con criterios de resultado y garantizar que esas ayudas no se conviertan en destino, sino en tránsito hacia la autonomía. No pretendemos que se desampare a nadie. Pretendemos que se haga con foco y efectividad y que se pondere adecuadamente la asistencia para no causar daños en el largo plazo. Los subsidios sin reforma institucional perpetúan la dependencia y debilitan la agencia de las personas. No se trata de seguir gastando, se trata de transformar el entorno para quienes hoy reciben una ayuda puedan mañana avanzar sin ella. Eso solo será posible en un contexto de reglas estables, incentivos correctos y un Estado que habilite condiciones, no que administre necesidades. Si no reformamos ese modelo, seguiremos atrapados en un asistencialismo sin salida, donde el poder se construye con base en la necesidad ajena. Solo un Estado limitado puede liberar el potencial de las personas. Solo un Estado que no absorbe todos los recursos ni regula cada paso puede permitir que florezca la libertad, que se forme capital, que se atraiga inversión y que se desate el potencial del crecimiento para el país. Y precisamente el crecimiento económico es la segunda ruta. Nosotros no podremos crecer de forma sostenida mientras las personas y las empresas enfrenten barreras estructurales para formar capital. Superar este obstáculo requiere un entorno de libertad económica, desregulación efectiva y responsabilidad fiscal. Si queremos que Colombia avance, tenemos que liberar la fuerza productiva de quienes emprenden, invierten, crean valor, generan empresas y generan empleo. No hay manera de crecer si lo hacemos a partir de ahogar a las empresas a punta de regulaciones, de castigarlas con impuestos y de burocratizar la inversión. Por eso esta segunda ruta del crecimiento busca transformar el entorno económico a través de una desregulación con reglas simples, procesos ágiles y menos cargas fiscales. Es decir, llevar a cabo un proceso riguroso, sostenido y serio de desregulación para liberar la formación de capital, la empresarialidad y la creación de valor. Porque no basta con que el Estado reduzca su tamaño, también tiene que dejar de interferir innecesariamente en el proceso de mercado, tiene que dejar de frenar a quienes quieren formalizarse, expandirse o competir. Hoy el costo de crecer es tan alto que muchas personas prefieren no hacerlo. Y no porque no tengan talento o iniciativa, sino porque cada paso a la formalización viene acompañado de obstáculos, trámites, cobros, permisos y reglas que desincentivan. La ruta del crecimiento del E3P busca recuperar la libertad para producir al tiempo que se reducen cargas que impiden crear valor y restablecer las condiciones para invertir con confianza. ¿Qué implica esta transformación? Implica desregular para liberar. Eliminar esos trámites innecesarios, corregir las distorsiones tributarias, desmontar regulaciones que castigan la formación del capital y la expansión de los negocios. Implica también simplificar el sistema tributario, avanzar hacia un entorno de libertad económica real, con orden fiscal, estabilidad monetaria y un marco normativo que no imponga barreras artificiales al crecimiento. Y aunque el equilibrio fiscal se logra con la reforma del Estado, sus efectos habilitadores se traducirán directamente en esta ruta. Es decir, eliminando el peso del Estado, se tendrá que pagar menos por ese Estado ineficiente y esos recursos permitirán formar capital y ese capital que se forma permitirá que haya crecimiento y que las personas y las empresas puedan prosperar. Además, esta ruta implica la protección radical de los derechos de propiedad privada, tanto respecto a la tenencia como al uso del suelo, titulación masiva para hacer de Colombia un país de propietarios sin quitarle la tierra a nadie, propiciar un entorno para competir y crear valor, reducir barreras a la formalización del empleo, asegurar la estabilidad monetaria y una mayor independencia del Banco de la República. La propuesta transformadora es entonces desregular. ¿Y qué significa eso? ¿En qué se traduce? Más libertad para quienes producen, más confianza para invertir y planear, menos obstáculos para crecer, fin a los privilegios y gastos ineficientes y un entorno para crear valor en libertad y competir.
Solo cuando desatamos la fuerza de quienes crean valor el país puede avanzar de verdad, y eso requiere liberar el proceso económico de las cadenas que hoy impone el Estado. Pero nada de eso será sostenible si no resolvemos el verdadero cuello de botella de nuestra economía, la baja formación de capital. Porque sin inversión, sin ahorro, sin capacidad de transformar recursos en valor productivo, ningún país puede crecer. Y esa formación de capital no ocurre por decreto, requiere derechos de propiedad bien protegidos, bajos impuestos, reglas estables, costos previsibles y libertad para competir. Cada regulación arbitraria, cada impuesto que castiga la inversión, cada trámite que impide registrar la propiedad o formalizar un negocio es una barrera al crecimiento real. La tercera ruta es la ruta de la seguridad. ¿Y por qué es tan importante? Porque habilita también la ruta del crecimiento económico. Sin seguridad no hay libertad. No hay confianza ciudadana cuando el crimen es el que impone las reglas. Y sin embargo, esa realidad es la que viven hoy millones de personas en el país. Confinados, desplazados, extorsionados, con miedo. Esa es la realidad de muchos. Y no es solamente una realidad aislada de algunas regiones del país. Hoy, áreas urbanas y rurales se enfrentan exactamente el mismo problema, con estructuras criminales que crecen y se expanden ante el apaciguamiento por parte del Estado. Esas personas viven amenazadas y estamos hablando de comunidades que están siendo desplazadas, de negocios que tienen que cerrar, de vidas paralizadas por el miedo. Y mientras tanto, las respuestas del Estado son tardías, insuficientes o inexistentes. Por eso esta ruta de seguridad tiene que ser entendida no como un discurso, sino como una función esencial del Estado. La seguridad no puede seguirse midiendo en comunicados ni en narrativas oficiales, sino en el control efectivo del territorio, en la capacidad de disuadir al crimen y en la reducción real del miedo en las comunidades. Una seguridad que devuelva al Estado su capacidad de garantizar derechos, proteger vidas y permitir a las personas trabajar, vivir y emprender, sin ser extorsionadas, reclutadas o desplazadas. Una seguridad que rompa con la improvisación y se construya desde la inteligencia estratégica y criminal, la planeación estratégica y la presencia sostenida del Estado en los territorios. Una seguridad que restaure la legitimidad del Estado en las zonas donde hoy gobiernan las estructuras criminales. ¿Y esto qué implica? Lo esencial, recuperar el control territorial y garantizar que las personas vivan libres, tranquilas y sin miedo. Para esto, ¿qué necesitamos? Definir una doctrina moderna de seguridad al servicio de las personas, entender los fenómenos criminales que hoy operan en el país, convergencia de redes criminales y economías ilícitas que operan como sistemas adaptativos complejos, amenazas asimétricas e híbridas y la impunidad que permite que estas estructuras operen con total facilidad en los territorios. Además, implica que tengamos la capacidad de fortalecer la planeación estratégica y las capacidades del Estado para enfrentar esta nueva realidad. Garantizar la seguridad jurídica y el respaldo a la fuerza pública. Esto es fundamental. La fuerza pública tiene que volver a operar y enfrentar a los criminales, pero tiene que tener las condiciones de seguridad jurídica para hacerlo. Implica también reformar la justicia penal para acabar con la impunidad y construir un sistema de seguridad urbana moderno, acorde a las realidades de los territorios, basado en la gestión del riesgo y en la gobernanza colaborativa. Por eso nuestra propuesta transformadora en L3P consiste en crear una fuerza intermedia especializada para enfrentar el crimen organizado y liberar a las personas del miedo. Una fuerza operativa profesional y con presencia permanente en las zonas más amenazadas. No se trata de duplicar esfuerzos, sino de llenar el vacío entre lo que hoy hace la policía y lo que hacen las fuerzas militares, para enfrentar de forma efectiva el crimen organizado que opera como un sistema adaptativo complejo con convergencia de economías ilícitas y amenazas asimétricas e híbridas. Una fuerza que actúe con capacidades operativas, de inteligencia, de precisión y sobre todo con mucha legitimidad en el territorio. Esto significa invertir en capacidades operativas, tácticas, tecnológicas y de inteligencia en territorios críticos. Una actuación sostenida contra todas las estructuras del crimen organizado, las amenazas asimétricas e híbridas y los corredores estratégicos de las economías ilícitas. Una complementariedad
con la Policía Nacional y las fuerzas militares y una articulación con fuerzas internacionales. Estamos hablando de un fenómeno que ha crecido, que es transnacional, y necesitamos tener la capacidad de recomponer esas capacidades que teníamos, redefinirlas en función de una nueva doctrina y establecer alianzas estratégicas para enfrentar al crimen que se expande por toda la región. También implica una profesionalización con énfasis en despliegue adaptativo, protección a la ciudadanía y control del territorio. Y acciones integrales y medidas transversales que permitan recuperar la legitimidad institucional y devolverle la tranquilidad a las personas. Porque sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay creación de valor, ni inversión, ni progreso. El país no puede avanzar si sigue siendo rehén del crimen. El Estado debe contar con la capacidad de generar miedo a los criminales, liberando a las personas de su control. Es decir, si el Estado no tiene la capacidad de disuadir a los criminales y generarles miedo, son las personas, somos nosotros los que vamos a vivir cautivos del miedo todos los días. ¿Están dispuestos a seguir atrapados por el miedo? ¿A permitir que esto no tenga control? ¿A volver a épocas anteriores? Es inaceptable que los criminales no tengan miedo, no se sientan disuadidos, sientan que pueden operar con toda tranquilidad, o tener presencia o operar para controlar territorios. Por eso es tan importante hacer un esfuerzo para asegurar que todos podamos avanzar en el país con las condiciones de seguridad que se necesitan. Esta ruta rompe con la permisividad que reemplaza el apaciguamiento y la ambigüedad por resultados y que hace que la seguridad se convierta en una prioridad irrenunciable para garantizar la más esencial función del Estado: asegurar que las personas vivan sin miedo y libres. La cuarta ruta es la ruta de la infraestructura. Y ustedes lo están viendo hoy en el país. No hay seguridad jurídica, no hay reglas claras, tenemos problemas de conectividad, se está poniendo en riesgo que tengamos energía confiable y disponible. Y eso quiere decir que necesitamos más y mejor infraestructura, que se necesita energía confiable, accesible, diversificada y segura. Necesitamos conectar a los territorios, facilitar el transporte de bienes y personas y permitir el desarrollo de nuevos polos productivos. Pero para lograrlo no basta con aumentar el gasto público ni con crear nuevos planes gubernamentales. Lo primero es garantizar reglas claras, técnicas y estables que generen confianza para invertir. Y eso solo es posible si se desmonta el modelo de intervención política que ha convertido la infraestructura y la energía en terrenos de disputa ideológica y de discrecionalidad administrativa. La visión de esta ruta es bastante clara: infraestructura funcional, energía confiable y sostenibilidad ambiental bajo un enfoque de libertad económica y ambientalismo de mercado. Eso requiere seguridad jurídica, continuidad regulatoria, estabilidad institucional para fomentar la inversión privada en proyectos estratégicos y asegurar el desarrollo de largo plazo. Necesitamos una transición energética basada en la seguridad, en la confianza inversionista, en la estabilidad jurídica y en el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales. Y eso incluye repensar nuestros mecanismos de acción climática. En lugar de imponer controles e intervenciones que distorsionan el mercado, proponemos fortalecer el mercado de carbono, no como una carga burocrática, sino como un instrumento efectivo de asignación de recursos. Un sistema robusto de precios de carbono con reglas claras, verificación rigurosa y certidumbre jurídica que transforme la acción ambiental en una oportunidad de inversión, innovación y competitividad para Colombia. Y lo más importante, que esto permite la protección del ambiente y que lo hagamos desde la libertad, del emprendimiento y los derechos de propiedad privada, y no desde la imposición centralista de metas desconectadas con la realidad productiva del país. Esas decisiones no pueden seguir dependiendo de la ideología del gobierno del turno. Los proyectos no pueden seguirse frenando por decreto o por trámites que toman años cumplir y que obstaculizan el desarrollo del país. Implica reducir las trabas burocráticas, fortalecer las capacidades institucionales y garantizar una regulación estable basada en evidencia, no en intereses políticos. Y sobre todo, esta transformación requiere crear un nuevo vínculo entre los recursos del país y las personas. Uno que elimine la intermediación política, que premie el ahorro y ponga los recursos naturales al servicio del ciudadano, no del burócrata.
porque cuando las personas sienten que los recursos naturales les pertenecen, no de forma abstracta, sino concreta, con impacto directo sobre su ahorro, su futuro y el desarrollo de sus comunidades, también sienten la necesidad de protegerlos, de exigir su uso responsable y de defender políticas que permitan aprovecharlos. El sentido de pertenencia no solo fortalece la legitimidad de un modelo de aprovechamiento productivo y sostenible de nuestros recursos naturales, también genera un compromiso social duradero. Cuando cada ciudadano se reconoce como una parte interesada y beneficiaria de esos recursos, será el primero en exigir continuidad, transparencia y resultados. Por eso, nuestra propuesta transformadora en la ruta de infraestructura, energía y medio ambiente es la creación de un fondo ciudadano de capitalización con base en las regalías. Un fondo que consiste en un mecanismo técnico, transparente y sostenible que invierta los ingresos de las regalías por recursos naturales en ahorros reales a nombre de cada persona, como ya sucede en varios países que tienen fondos soberanos y que hoy han logrado heredar y generar recursos intergeneracionales para que las personas sientan que esos recursos son de ellos y reciban los beneficios. Un fondo que invierte y capitaliza el ahorro, y eso nos permite además apalancar necesidades que tiene el país, para que no tengamos que confiscarle el ahorro pensional a quienes deciden ahorrar bajo el pretexto de ayudar a quienes no han podido hacerlo. Eso implica realmente empoderar al país respecto a sus recursos naturales. Ese fondo es una idea que ha surgido del debate que hemos tenido con distintos expertos y economistas a nivel mundial, muy amigos de nuestras redes internacionales. ¿Qué significa eso? Reemplazar el actual modelo que tenemos de manejo político de las regalías por un sistema centrado en las personas, destinar esos recursos al ahorro, la inversión y el desarrollo local, promover acceso de personas al capital, la inclusión financiera y la participación en la gestión de esos recursos, generar ahorros individuales y comunitarios que fortalezcan el vínculo entre la libertad económica y el desarrollo territorial. Asegurar además un sistema de seguimiento, control y evaluación que garantice que esos recursos efectivamente mejoren la calidad de vida de las personas. Al mismo tiempo, este fondo será una herramienta para romper la cultura política de las regalías que está capturada en muchos casos. Un mecanismo para promover el ahorro intergeneracional y una nueva forma de relación entre las personas, el mercado y los recursos naturales. De acuerdo a cifras oficiales, más del 80% del oro que se exporta en Colombia es ilegal. La onza de oro está llegando a los $4.000. Prohíben que las empresas formales extraigan el oro, lo exporten y paguen regalías. El crimen organizado no solamente nos está robando la tranquilidad, nos está robando la riqueza. Se están llevando lo que es de todos nosotros y no lo estamos sintiendo. ¿Cuánta política social haríamos con las regalías que daría esa extracción de oro si fuera formal? Si hoy permitiéramos que las empresas lo extrajeran formalmente, con mecanismos de sostenibilidad ambiental, ¿o es que acaso el ELN o el Clan del Golfo tienen una política de manejo ambiental, de relación con las comunidades, tramitan licencias, hacen consultas previas? Esto es para poner a pensar el país de la importancia que es rescatar lo que nos pertenece. Esos recursos son nuestros, eso dice la Constitución, porque aquí no hay derechos de propiedad, Eduardo, sobre el subsuelo como si lo hay en otros países. Y si es de todos, pero se lo están llevando unos pocos, ¿por qué no lo recuperamos? Y lo usamos de manera inteligente para generar los recursos que el país necesita para avanzar. La quinta ruta es la ruta de la generación de conocimiento, y para nosotros esta ruta es fundamental. Aprender en libertad es aprender para crecer, para innovar, para transformar. En un mundo dinámico, competitivo y en constante transformación, el conocimiento es la principal fuente de progreso. Pero en Colombia la generación de conocimiento ha sido limitada por un sistema educativo rígido, centralizado, capturado por intereses políticos y desconectado de las realidades del mercado y del talento de las personas. Mientras miles de jóvenes
no acceden a una educación de calidad, otros tantos se gradúan sin herramientas necesarias para emprender, innovar o vincularse productivamente a la economía. La brecha entre lo que se enseña y lo que se necesita es cada vez más grande y el Estado ha fracasado en su función de articular una respuesta eficaz. Los resultados lo demuestran con contundencia. En las pruebas Saber para 2024, solo un colegio público está entre los primeros 100 de las pruebas Saber. Pero en 2014 no era mejor, eran solo 3. Es decir, en 2014 solo 3 colegios públicos estaban entre los 100 primeros en las pruebas Saber y en 2024 1. Todos los que pagamos impuestos esperando que esos impuestos transformen la realidad de quienes no tienen, es decir, que los jóvenes reciban una educación de calidad, ¿sienten que están recibiendo esos jóvenes lo que necesitan? Y esto contrasta con otro dato. Colombia en las pruebas PISA 2022 obtuvo puntajes muy por debajo del promedio de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias. Saber leer y entender, saber hacer operaciones matemáticas y entender de ciencia. Ese es el resultado del modelo que tenemos. Eso refleja una combinación de baja calidad, falta de pertinencia y una formación docente insuficiente que condena especialmente a los más vulnerables a oportunidades limitadas y precarias. Un sistema que no permite que el conocimiento se traduzca en movilidad social, que educa para el existencialismo y no para la libertad. Y lo más grave de todo, la libertad de elección, la autonomía educativa y la competencia escolar, instrumentos que han demostrado la eficacia y la calidad de sistemas como Chile o Suecia, ni siquiera hacen parte del debate político en Colombia. Le tienen miedo a FECODE. Se los debo decir con toda tranquilidad. Aquí le tienen miedo a FECODE. No son capaces de poner en el debate la necesidad de acabar con un monopolio que le está robando el futuro a millones de niños colombianos. Tenemos que cambiar ese modelo y tenemos que hacerlo desde la sociedad civil exigiendo, porque quienes les pagan el sueldo a FECODE somos nosotros con nuestros impuestos. Y recuerden que parte de esa plata se fue a financiar una campaña electoral en 2022. Es decir, plata que era para la educación, terminó financiando a un actor político. Por eso esta quinta ruta de L3P propone transformar el modelo de generación de conocimiento poniendo a las personas en el centro, garantizando su libertad de elección y permitiéndoles acceder a una educación útil, diversa y conectada con su potencial. Aquí también hay que redefinir el rol del Estado en la educación, no como proveedor único, sino como un articulador técnico del ecosistema educativo y científico. Menos aún con capacidad de amenazar el sistema mixto por uno completamente controlado por el Estado y por los grupos de interés, que es lo que estamos viendo con la reforma a la educación. Ya ni siquiera les funciona el sistema mixto a pesar de los bajos resultados que da el Estado. Quieren eliminar cualquier participación del sector privado. Lo que necesitamos es que el Estado cumpla un rol de fijar unos criterios mínimos, unas reglas claras y orientar toda la acción con base en los resultados, no en estructuras burocráticas o en monopolios ideológicos. También implica abrir el sistema a nuevos modelos educativos, promover la formación técnica y por competencias, reconocer trayectorias de aprendizaje flexibles y crear mecanismos para certificar conocimientos adquiridos por distintas vías. No podemos tener monopolios educativos creados por el Estado. Es absurdo que hoy una persona no pueda certificarse y esto ser reconocido por el Ministerio de Educación, porque es que dice a quién él le reconoce, cuando hay hoy en día jóvenes de la Comuna 13 de Medellín certificados en Platzi, están ganando entre 7 y 12 millones de pesos. Y no necesitaron de lo que ofrece el Estado. Lo hicieron en muchos casos por sus propios medios o con el apalancamiento del propio sector privado que vio el talento en ellos y los formó para esto. ¿Será que eso no nos tiene que movilizar a romper ese paradigma respecto al modelo educativo en Colombia? Lo que proponemos con esto y lo que buscamos con esto es que cada persona pueda aprender en libertad, generar ese conocimiento útil y convertir el aprendizaje en herramientas para el trabajo, la innovación
el desarrollo personal y colectivo. Esto implica, y nuestra propuesta transformadora implica, financiar la demanda para ampliar la libertad de elección y mejorar la calidad. Una reforma estructural que permita que los recursos públicos sigan a las personas y no a las instituciones, que promueva una oferta educativa diversa, evaluada y en competencia, entregar recursos directamente a las personas para que puedan elegir instituciones de cualquier modalidad o enfoque, públicas o privadas, la que les dé lo que ellos estén buscando. Permitir que hoy maestros que son excelentes, pero que están atrapados en la clientela política, puedan crear colegios y competir. Y que sean los padres de familia y los alumnos los que escojan a qué colegio quieren ir, qué modelo educativo. Es absurdo que por razones religiosas en Colombia se persiga colegios, porque el Estado quiere decir qué tipo de colegios pueden funcionar y cuáles no. Es absurdo que se siga pensando en currículos estandarizados, como si todos fuéramos autómatas que necesitamos una programación específica, cuando el conocimiento hoy más que nunca ha demostrado que en la diversidad es donde se crea el valor que transforma la sociedad. Implica también promover la competencia entre oferentes, evaluar el impacto de los programas, implementar un sistema abierto de certificación y formación donde el conocimiento se valore por su utilidad y no solo por su origen institucional. ¿Por qué solamente tenemos que dar el subsidio a la educación superior para determinadas universidades? Y es un desafío. ¿Por qué para universidades que cumplen con unos procesos específicos cuando hoy yo podría estar estudiando en una universidad en línea en otro país? ¿Por qué me tienen que privar de eso? Esa es la realidad. ¿Por qué los recursos están focalizados en función de las instituciones y no de las personas? Con bajos resultados. Claramente todas estas rutas, como ustedes lo ven, tienen un objetivo. Buscamos lograr que estas 5 rutas se conviertan en un espacio de conversación. Queremos que el E3P no es un punto final, es el inicio de una etapa aún más exigente y necesaria. Desde el Instituto continuaremos desarrollando cada una de estas propuestas con más profundidad para que en el mes de noviembre podamos presentar un compendio de mecanismos concretos de implementación, reformas constitucionales, legales y regulatorias que hagan realidad esta visión. Sabemos que transformar el país requiere mucho más que buenas ideas, requiere estructuras, instrumentos y decisiones políticas. Por eso nuestro compromiso es seguir trabajando desde la sociedad civil con rigor técnico y legitimidad ciudadana para que cada principio que hemos expuesto hoy pueda traducirse en un marco normativo viable y efectivo. Esta visión de L3P es de ustedes. Queremos que ustedes la asuman, que ustedes la cojan. Si les gusta, nos ayuden a promoverla. Si la quieren criticar, que nos hagan las críticas. Porque nosotros sí creemos en el conocimiento y la riqueza que tiene una sociedad diversa cuando entre muchos buscamos el mejor camino. Lo que queremos con esta hoja de ruta que es de ustedes, con esta visión compartida, es que el próximo gobierno, el que venga, la asuma como base para gobernar, la implemente y se comprometa a hacer lo que el país necesita. No lo que suena bien, no lo que para muchos da votos, es lo que necesita. Necesitamos líderes políticos que hagan lo que el país necesita, no lo que los consultores políticos les dicen que da votos. Y somos nosotros como sociedad civil los que tenemos esa responsabilidad. Muchas de estas propuestas también requerirán iniciativas legislativas que deberán tramitarse en el Congreso. De acuerdo a nuestro indicador de afinidad con la libertad económica, donde nosotros medimos qué tanto los proyectos de ley en curso, las leyes aprobadas y los congresistas son afines a la libertad económica, hemos detectado que se tramitan muchísimas leyes, por supuesto la mayoría de iniciativa del gobierno, en contra de la libertad económica. Pero es poco, o por decir nulo, el esfuerzo que hay en el legislativo por promover una legislación a favor de la libertad económica, la desregulación, la eliminación de impuestos. No hay esfuerzos por proteger la propiedad privada. Y si bien el contexto está marcado, insisto, por una coyuntura en la que el gobierno es el que impone la agenda legislativa con todo lo contrario a lo que hoy hemos hablado, lo cierto es que esa realidad
no es solamente de este gobierno. Necesitamos empezar a exigirle a los congresistas y a los partidos políticos que se comprometan realmente con la libertad económica. Y para eso ese indicador a ustedes les va a servir, para que puedan ver cómo votan sus congresistas y cómo esas leyes afectan la libertad económica y cada una de las cosas que hoy les he contado. Nosotros queremos que L3P también se vuelva una hoja de ruta de la acción legislativa y una plataforma desde la sociedad civil para promover las iniciativas que el Congreso necesita tramitar para que por fin tengamos un país con reglas que se alineen con los principios de la economía libre y que podamos avanzar en la formación de capital y crecimiento. Yo sé que ha sido una presentación muy larga, yo también ya estoy cansado, pero este es el tipo de conversaciones que tenemos que tener. No quería venir a hablarles de algo superficial o de hablar de libertad económica como casi que como un significante vacío. Es lo que hay que hacer. Es extenso porque la tarea que tenemos es extensa porque hemos permitido que el Estado crezca tanto, que nos ha generado tantos problemas, que resolverlos necesita mucha voluntad política y necesita estrategia, pero es posible. Déjenme termino simplemente con unas ideas que para nosotros son muy importantes. Nosotros creemos que sí es posible cambiar el país y eso es lo que nosotros queremos lograr con L3P. Queremos hacer un esfuerzo por seguir alimentando esta hoja de ruta. Sabemos que las personas van a ganar, sabemos que el país va a ganar, estamos absolutamente convencidos del poder que tiene hablar de estos temas en una coyuntura electoral como la colombiana. Sé que es denso, créanme. Tratamos de hacer un esfuerzo por simplificar muchos mensajes, pero es que a veces cuando no se es enfático e insistente en el mensaje, pasa desapercibido. ¿Qué queremos? Que esta visión sea compartida con ustedes. Queremos invitarlos a que se unan a esta iniciativa. Estamos a un año de las elecciones del 2026. 12 meses parece muchísimo. Además, por alguna razón, los seres humanos solemos postergar todo a última hora, entonces nos encanta estar contrarreloj. Pero yo creo que la situación política del país no espera a que nosotros sigamos con miedo por quien hoy ejerce el poder, con frustración, que es lo que nos genera, con resignación, que es lo que pretende meternos en el corazón, sino que veamos esto como una oportunidad para hablar lo que no se ha hablado en el país. Esto que les he dicho nadie lo ha propuesto, tal vez lo del voucher educativo. Pero esto va mucho más allá del voucher educativo. El tema de la seguridad va mucho más allá de simplemente decir que vamos a retomar la seguridad y cómo lo piensan hacer, si ni siquiera entienden los fenómenos criminales que hoy enfrentamos. Si siguen hablando de guerrillas y paramilitares cuando el entorno estratégico cambió. Por eso queremos pedirles que se unan y hagan parte de esta iniciativa, que nos ayuden a impulsar nuevas ideas para la agenda. A muchos de ustedes los hemos entrevistado, con muchos nos hemos reunido, muchos han participado en nuestras mesas de expertos y nos han dado los insumos para estas propuestas. Queremos invitarlos a que nos acompañen a organizar eventos regionales. Necesitamos masificar esto y poner la conversación con más gente. Queremos generar esa conversación sobre una nueva agenda con los grupos de interés en los que ustedes están, sus juntas, sus asambleas, sus gremios, en su barrio, con sus amigos. Y ojalá con los sectores que más necesitan escuchar esto, en las plazas de mercado, en los comercios, en los barrios, con las asociaciones. Y sobre todo que nos den una oportunidad también de ir a sus empresas a hacer formación. Como ustedes vieron en el video y como yo arranqué hablando, para nosotros la formación tiene un poder muy importante. Y es el poder de transformar ideas en acción. Y lo que nos hemos encontrado, y con el grupo que está, con los 36 que están de distintas regiones del país, ella me mira porque a mí me encanta cuando viene gente de otras regiones, porque es impresionante cómo todos compartimos, sin estar de acuerdo, sin conocernos previamente, una visión sobre los problemas y sobre la necesidad de actuar. Se dice que mucha gente apoya el populismo porque no comparte la idea de la libertad económica, porque en el corazón son socialistas. Y quiero decirles que no hay
mentira más grande que esa. Los colombianos quieren trabajar, quieren emprender, quieren vivir en libertad, no le quieren quitar la plata a nadie, no odian a los ricos. Por eso la formación es tan importante, para lograr contrarrestar narrativas y también para escuchar y aprender. Y eso lo hacemos en el instituto y eso es lo que queremos. Queremos que nos permitan ir a sus empresas con el programa Creadores de Valor, que es un programa que no está diseñado para hablar de ningún partido político ni de ningún político, pero está diseñado para hablar sobre ideas políticas con sus trabajadores o con sus zonas de influencia. Muchos de los que están acá nos han escuchado, han sido alumnos nuestros, nos han llevado a sus empresas, pueden dar testimonio, pero creemos que es urgente, urgente que podamos seguir formando a millones de colombianos. Porque de las personas que hemos visitado en empresas y en territorio, hemos evidenciado que hay un cambio en la mentalidad. Y queremos seguirlo haciendo y necesitamos su apoyo. L3P es de ustedes y creemos que es la hora de la transformación y esa transformación solo pasa cuando la gente se concibe a sí misma como un creador de valor. Como dicen en muchos de los videos de nuestros programas de formación cuando le preguntamos a nuestros participantes qué somos, creadores de valor. Y crear valor es además tener una convicción en sí mismo, un amor propio y saber que el cambio sí es posible cuando asumimos la responsabilidad. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea, queremos invitarlos a que nos acompañen a hacer de L3P la hoja de ruta de la decisión política de los próximos años, porque sí es posible cambiar la realidad. Lo que necesitamos es determinación como sociedad civil para exigirla. Queremos contar con ustedes. ¿Podemos contar con ustedes? ¿Sí? ¿Contamos con ustedes? Muchas gracias por el tiempo que me escucharon. Sé que fue largo, insisto, les pido me excusen, pero no había de otra. Si se aguantan los consejos de ministros, ¿cómo no me iban a aguantar a mí? Muchas gracias.